Y bueno, pues la semana pasada, como les compartí, me iba a aventar 2 viernes seguidos para ver la primera y segunda parte de un tema que titulamos Sin pretextos. ¿Quién no vino la semana pasada? Si pueden levantar la mano. ¿Quiénes no? Se van turnando, ¿verdad? Unos vienen un viernes y otros el otro, porque la semana pasada estaba bien lleno hasta atrás y ahora parece que fue el rapto y se llevó algunos matrimonios. Luego que no se quejen, ¿verdad? Algo que les pedimos ya siempre en consejería es que acudan a las reuniones matrimoniales, que lean la Biblia, que escuchen prédicas de matrimonios juntos, que lean libros de matrimonios juntos, porque, querida familia, no podemos esperar que 20 años de problemas se arreglen con 1 hora de una plática, ¿verdad? Entonces es como, por ejemplo, y aunque no es el tema principal, sí es bien importante esto para nuestro matrimonio, la escuela dominical o el grupo de jóvenes que están sus hijos allá adentro ahorita precisamente. Muchos años, muchos padres lo vieron como algo que era responsabilidad de la iglesia y traían allá a mis hijos para que los eduquen, que les enseñe el pastor. Y yo llegué a saber de padres que si sus hijos adolescentes se les desviaban, adivina quién culpaban: al líder de jóvenes. Mucha gente culpa al pastor de que lo tropezó, a las maestras de la escuela dominical que no enseñaron bien. Y lo que la Biblia enseña es que esta escuelita dominical, que así le llamamos, que es la escuela para niños básicamente, estas reuniones de jóvenes son un complemento, son una herramienta, son un recurso, pero no sustituyen nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de papá y mamá. Desde el Antiguo Testamento se indicaba a los padres: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Enséñales estas palabras cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te sientes con ellos en tu casa, cuando andes con ellos por el camino. Deuteronomio capítulo 6 del 7 en adelante. Solamente nosotros tenemos la certeza de que se va a cumplir la promesa de que van a caminar en el camino del Señor si nosotros cumplimos con esa condición, porque no es una promesa incondicional, sino en este caso condicionada a esta responsabilidad que nos pertenece a nosotros de sembrar en ellos la palabra. Si nosotros no cumplimos con esto y en casa les damos mal testimonio, ¿verdad? Y aquí en la iglesia ven que papá se pone la máscara del santo, pero llega a la casa y se quita la del santo y se pone la de Blue Demon, y aquí alabaré, y llega a la casa y la turca, que no sé qué, y que tanto sé qué, y mentiras y tranzas y todo, pues va a terminar siendo contraproducente. Inclusive es peor para su caminar con Cristo, porque dice Romanos 2:4 que ellos terminan por causa de nuestro mal testimonio blasfemando del nombre de Dios. Cuando la gente ve que vivimos una vida distinta a lo que hablamos, y no estoy hablando de los problemas que en el día a día todos vamos a enfrentar, luchas, tentaciones, sino de cuando hay una hipocresía descarada, cuando no hay una intención de cambiar, cuando somos conscientemente hipócritas, ¿verdad? Pues la gente termina más bien tropezándose, y esto pasa muchas veces con el cuerpo de Cristo. Entonces, aplicado esto al matrimonio, nos enseña un principio similar. Al igual que en el día a día nosotros tenemos que sembrar la palabra para que ellos caminen en el camino del Señor, nosotros tenemos en nuestro diario vivir que alimentarnos de la palabra de Dios, tanto de forma individual como en conjunto como pareja, y no podemos creer que 1 hora de consejería va a sustituir todo esto. Así que yo los felicito de verdad de todo corazón. Estoy orgulloso de que haya en la congregación que nos toca pastorear por el día de hoy un grupo de matrimonios que semana a semana dedican de su tiempo, de su espacio los viernes para traer a sus hijos que escuchen la palabra. Eso que están haciendo ustedes no tiene precio, ¿verdad? De verdad que es admirable, porque yo cuando fui muchos años líder de jóvenes, una de mis mayores frustraciones y enojos era que
que los padres no quieren llevar a sus hijos, que jóvenes me decían: Jesse, yo quiero ir, pero mi papá está echado en la cama diciendo que está muy cansado, ¿verdad? Viendo Peppa Pig en Netflix y no me quiere traer, ¿no? Y no, porque tengo una fiesta, porque la reunión familiar, porque no sé qué. Así que de verdad, de todo corazón se los digo, esto que están sembrando va a dar fruto. Y como dijera Pablo, esfuércense y que no desfallezca la obra de sus manos, porque hay recompensa para su obra. Y lo van a ver tanto en sus hijos, y primero Dios, si también nosotros empezamos a poner en práctica lo que estamos recibiendo cada viernes, en su matrimonio. Entonces, qué bueno que nos demos estos espacios semana a semana, y que también busquemos otros momentos para poder sembrar la palabra en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Por qué mucha gente tropieza o se pierde? Porque no va alumbrando su vida, sus planes, sus pisadas con la visión que nos da la palabra de Dios. Vamos a pasar de lleno a nuestro tema de hoy, que es la segunda parte del mensaje que titulamos Sin pretextos. ¿Qué es lo que vimos en la primera parte de este tema de la semana pasada, que es parte todavía de la serie titulada con signos de interrogación como perros y gatos, no más? Algunos dicen más o menos, otros dicen todavía, pero bueno, la idea es que dejemos de andar así. Y vimos la semana pasada que mucha gente, aunque sabe lo que tiene que hacer, y no lo sabe todo todavía, pero sí lo suficiente para tener una relación mejor, no se ve reflejado en el día a día porque ponemos pretextos consciente o inconscientemente para no aplicar al diario vivir lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Es una realidad que mucha gente comete errores en el matrimonio por ignorancia, por desconocimiento de ciertos principios, de ciertas verdades. Pero en nuestro caso esto no aplica porque hemos aprendido muchos principios y muchas verdades y no hemos puesto en práctica muchos de ellos todavía. Algunos porque tenemos que ir tratando con malos hábitos, malas costumbres que nosotros nos hemos arraigado, pero también en muchas ocasiones porque empezamos a poner ciertas excusas, repito, de forma consciente o inconsciente. Y la idea de estos mensajes es que podamos derribar los pretextos, que ya no sean más estas barreras, digamos ese escombro que está impidiendo que la semilla que ya cayó pueda caer en la tierra y pueda dar fruto. ¿Cuáles fueron los dos pretextos que vimos la semana pasada? En primer lugar, mucha gente tiene miedo a poner lo mejor de sí y que la otra parte no les corresponda y que entonces les lastimen. Quizá en el pasado tú te esforzaste y tu esposo, tu esposa, tu cónyuge no respondió de la forma que tú esperabas, te lastimó y a lo mejor sin darte cuenta pusiste una barrera, un mecanismo de defensa, y hay cosas que tú sabes, hay cosas que tú conoces pero que no pones en práctica porque prefieres mantener tu distancia. Inclusive quizá tienes una buena opinión de ciertas cosas que hace tu esposo o tu esposa, pero prefieres no decírselo y mantener tu distancia para guardar, según tú, tu corazón. Algunos de una manera similar tienen miedo de, como dice el dicho, que les des la mano y te agarren la pata, ¿verdad? Primera de, ¿qué? ¿Dónde está eso? ¿No? Está como en tercera de Proverbios 10:12, o sabrá Dios dónde esté, ¿verdad? Primera de Chilango capítulo 4 versículo 16, o no sé quién lo dijo, pero es un dicho muy mexicano según yo. No, ese cuate le das la mano y te agarra la pata. O sea, ¿qué tal que empiezo a ser una buena esposa y mi marido me agarra de bajada, o viceversa? ¿No? Que empiezo a ceder con mi mujer y pues me da baje con las tarjetas de crédito y dice: este está de buena onda y vamos a pasarlas todas y a la venta nocturna de Liverpool. Entonces mucha gente empieza a poner pretextos. ¿Cuál fue la respuesta al pretexto? Que todo lo que hagamos, Colosenses 3:23, lo tenemos que hacer como para tu mujer. No, sino como para ¿quién? Como para Dios. Voltéense a ver y díganse mutuamente: vas a ver la mejor versión de mí, pero ni creas que es tanto por ti. Dicen: Jesse, no seas gacho, venimos a que la relación mejore y nos pones a pelear aquí adentro, ¿verdad? Amarra navajas. Pero es una realidad, porque muchas veces cuando lo hacemos como para la otra parte, y fue el segundo pretexto, no lo merece, pues terminamos sabiendo lo que tenemos que hacer, pero sin hacerlo. Por eso Dios en su sabiduría dice: hazlo como para mí, se acabó el problema. Y la respuesta al segundo pretexto es que el Señor nos manda a amar inmerecidamente.
vimos nosotros también que tenemos que descansar en que lo más probable es que al hacer el bien la otra persona sea impactada y cambie, y en el peor de los casos que no lo haga, descansamos en que Dios se va a encargar de ponerlo en su lugar. Dicho de otro modo, si no reacciona a tu buena voluntad, Dios se lo va a surtir o se la va a surtir. Por eso dice la palabra: no te vengues tú, déjame a mí que yo me encargo. El ojo por ojo, diente por diente sigue vigente, pero Dios ahora se lo adjudica a sí mismo. Cuando no hay arrepentimiento, el que se encarga de poner orden en la parte que está abusando es Dios. Entonces no temas, ¿verdad? Porque imagínate que tú fuiste un buen marido y tu mujer se pasó de lanza y llegas en oración: Señor, hice caso a tu palabra y mira, y que Dios te dijera: pues es que te pasaste de bruto, mijo, fuiste muy noble, hubiera sido un poco más gandalla. A ver, Satanás, ven, aconséjalo, a ver, hazle caso, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a Dios así? Entonces, por eso te decía hace rato, y es un dicho que traigo mucho en la cabeza, que la pregunta nunca es qué va a pasar, sino qué es lo que tenemos que hacer. Porque me doy cuenta que a veces nos hacemos la pregunta incorrecta en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar si hago o no hago? ¿Digo o no digo? Y la pregunta no es qué va a pasar, es qué es lo correcto. Y nuestra posición tiene que ser: Dios, voy a hacer lo correcto y que pase lo que tenga que pasar. Punto. Descanso, y ahí entra en acción la fe en que el resultado está en tus manos. Y si es bueno, gloria a Dios. Y si aparentemente es malo, es hora de creer que a los que le aman, todas las cosas les van a obrar para bien. Vamos a continuar hoy viendo algunos otros pretextos que nosotros ponemos y que tenemos que identificar para que no estorben a que pongamos en práctica lo que ya sabemos que tenemos que hacer. En tercer lugar, hay muchas personas que no se han dado cuenta que han desgastado tanto la relación, tantos años de conflicto, de pleitos, que ya se ven mutuamente como si fueran el enemigo público número uno. Me encantaría que se tomaran una foto actualmente y que la compararan con la foto del día de sus bodas para que vieran cómo les cambió la cara. En el día de su boda estaban sonriendo, ¿verdad? Y no podían dejar de sonreír, tomados de la mano, se volteaban a ver: y ahora, ¿qué me ves? ¿No? Y ahora salen así, tiesos, como si fueran dos muertos ahí que están posando, ¿verdad? Te das cuenta cuando llegan en eventos estos fotógrafos de las bodas, de las fiestas, que juntan a los matrimonios: a ver, sonrían, y los otros, y algo, sácate a bañar, ¿no? Quítate de aquí. Porque no nos damos cuenta que el verdadero enemigo, que es el que nos quiere dividir, es Satanás, y que contra él tendríamos que pelear unidos y aliados, porque todo el daño que se ha producido es porque él, que es el padre de mentira, que nos ha engañado, que nos ha tentado, que nos ha acusado, nos ha llevado a vivir una vida en la carne, fuera de la voluntad de Dios, y nos ha llevado a no vivir el matrimonio que Dios tiene para nosotros. Por supuesto que también influye el mundo y la carne y otras cosas, pero cuando hablamos explícitamente hablando de un enemigo, cuando queremos ponerle nombre y apellido, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que no tenemos lucha, desde el versículo, desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas de la esposa, dice la Biblia, del marido. ¿De quién dice? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Digan conmigo: mi guerra no es contra mi mujer. Bueno, si tú eres mujer, no tienes que decir contra mi mujer, porque estaría raro que tuvieras mujer, ¿no? O contra mi varón. Tu lucha no es contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siglo se refiere al mundo que nos rodea, y esto va cambiando cada siglo. No los huestes, sino la forma en la que ellos operan. No es la misma estrategia, quizás sí el mismo principio, pero no la misma forma en la que antes atacaban a los matrimonios a como lo hacen ahora 2000 años después. Por ejemplo, ahora puede que utilicen mucho las redes sociales para alejarnos, la televisión, la saturación de trabajo, y antes buscaban otras formas. Entonces, en este siglo tenemos que identificar
que cambian las formas, pero que el principio es el mismo, y el principio es: mi lucha no es contra las personas. Y esto puede aplicarse de muchas maneras, pero enfocándolo en el matrimonio, tu lucha no es contra tu marido, tu lucha no es contra tu mujer, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la Biblia, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso tenemos que tomar, dice la Biblia, toda la armadura de Dios. Vivir una vida siguiendo la justicia, buscando fortalecernos en la fe, afilar la espada de la palabra de Dios, todo lo que implica la armadura de Dios, que algún día en domingo seguramente estaremos estudiando más a fondo. Hace poco yo daba un resumen de lo que implica vestirse de la armadura de Dios, porque mucha gente pensaba que era pararse en la mañana y decir: tomo el escudo de la fe y agarro la espada del Espíritu, y como que a través de un mantra, ¿verdad?, de un rezo, decir: ya me le estoy poniendo. Y no, significa más bien vivir de acuerdo a estos principios. Pero aquí el punto es que nuestra lucha, la Biblia establece, es espiritual, y cuando no lo entendemos, en vez de pelear contra el enemigo, comenzamos a pelear contra nuestro aliado. ¿Por qué los ejércitos tienen alguna insignia que los distingue? Para no acabar peleando contra alguien de su propio ejército. ¿Por qué los equipos de fútbol y por qué los equipos de todo deporte tienen uniformes? Justamente para no confundirse. ¿Algún día te aventaste un partido de llanero, así donde no sabías ni quién era de tu equipo y pateaste a alguien de que era de tu mismo equipo, se la quitaste al defensa que cuidaba tu portería? Eso pasa cuando no hay una buena distinción. Para evitar estos conflictos, siempre se busca que los uniformes no solamente sean diferentes, sino que los colores no coincidan, porque si no, puedes terminar pasándole el balón a la persona equivocada por una falta de discernimiento deportivo, por así llamarle. En este caso hay una falta de discernimiento espiritual. Se desgastó tanto la relación que piensas que el problema real es tu marido o es tu mujer. Y no es que alguno de los dos sea víctima, ¿verdad?, sino que sí, muy probablemente uno de los dos o los dos le dio lugar al diablo, pero eso no cambia la estrategia de batalla. El verdadero adversario sigue siendo el diablo. Y te olvidaste de que poniéndotele al tú por tú a tu marido o a tu mujer, lo único que ibas a lograr era romper más la relación. En vez de ser más sabio, y como lo vimos hace 8 días, no pagar mal por mal y romper este círculo vicioso del que tanto hemos hablado, de que me la hiciste, te la regreso, me la regresaste, te la devuelvo, de repente entrar en uso de razón y decir: no, la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, Romanos capítulo 12, vence con el bien del mal. No puedo querer vencer tinieblas con más tinieblas. Si quiero disipar las tinieblas, tengo que prender la luz. Y voy a cambiar, como lo hemos visto, y voy a ser la persona que Dios me manda a ser, como lo vimos la semana pasada. Aunque no lo merezca, voy a hacer lo que tengo que hacer, y eso rompe con el círculo vicioso. ¿Por qué le continuamos dando y dando y dando y dando al círculo vicioso? Porque nos hemos convertido en el enemigo. Porque nos hemos convertido mutuamente en el enemigo y estamos peleando contra el mismo ejército. Ahora, hay algo que es fascinante en este pasaje. Generalmente la gente llega al capítulo 6, ve que a partir del versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, y empieza a hablar de la armadura de Dios, y creen que el contexto es de forma aislada. Y no sé si te habías dado cuenta, pero los versículos previos a cuando la Biblia empieza a hablar de la armadura de Dios, te voy a dar un ejemplo. Vámonos ahí mismo en el capítulo 6. Capítulo 6, fíjense, versículo 28. Así también ¿los qué? ¿Los qué? Perdón, capítulo 5, versículo 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora, llegamos al capítulo 6, versículo 4, dice: y ustedes, padres, no provoquen a los hijos. Y nos brincamos al versículo 5 y dice: siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que los versículos previos a la armadura de Dios habla de las instrucciones a los siervos, a los jefes, a los hijos, a los padres, a los esposos y a las esposas.
son las diferentes instrucciones para los diferentes roles que nosotros tenemos. E inmediatamente comienza el capítulo 6 diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne y vestidos de toda la armadura para que puedan estar firmes, lo cual nos enseña que hay una correlación o que hay una continuación que a veces hemos separado, como si Pablo hubiera terminado de hablar de la familia y de los esclavos y los jefes y los trabajadores, y digo esclavos porque existían en esa época todavía, ¿verdad? Y todo lo que cada quien tenía que hacer, y los hijos y los padres, y de repente ya terminé con el tema familiar y nos pasamos a la guerra espiritual, como si fueran temas totalmente separados. Y no es así, van de la mano. Yo no puedo cumplir con el rol que Dios me ha asignado como trabajador, como jefe, como gobernante, como ciudadano, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, en este caso, si no entiendo contra quién estoy luchando. Si no entiendo que mi lucha no es contra mis padres, contra mis hijos, contra mis hermanos, en este caso, contra mi cónyuge. Si yo pierdo de vista quién es mi enemigo, terminaré peleando con mi aliado, convirtiéndolo en mi adversario. Y es exactamente la situación de muchos matrimonios. Ya no se soportan, se caen gordos. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¿O no? Todo. Alguien más cuenta un chiste, jaja, lo cuentas tú y ya cállate, no eres gracioso. Alguien más hizo algo de comer y ay, qué rico, tu esposo hizo lo mismo, guácala, porque ya tenemos algo personal. Dejamos que se desgastara tanto la relación que en vez de enfocarnos en el problema, hicimos de nosotros el problema. Y un principio que yo he enseñado muchas veces es: no ataques a la persona, ataca al problema. Enfócate en lo que te molesta y no uses de adjetivos calificativos para etiquetar a la persona. Lo vimos en el tema de cómo pelear bíblicamente, ¿se acuerdan? Fue uno de los puntos que nosotros vimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos, el problema es mi marido, y no, el problema es lo que te molesta de tu marido, y en eso tendrías que enfocarte y tratar de separar el problema como si tu marido lo tuviera y quitarlo y ponerlo enfrente de ti y decir, esto es lo que me molesta, no tú, sino estas actitudes que no son parte de ti. Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tenemos malos hábitos, y hay algunos vicios y cosas de la carne, pero vamos a ser la persona que Dios nos llamó a ser. Vamos a convertirnos en quienes somos en Cristo. Y eso nos vuelve aliados y nos empezamos a ayudar. Y cuando una persona se equivoca, en vez de etiquetarla, lo que hacemos es ayudarla a mejorar. ¿Sí me estoy explicando o no? Es como, por ejemplo, en un equipo. Se equivocó alguien. ¿Y qué hace el de su equipo? Como pateaste mal, te rompo la pierna, ¿verdad? O lo anima y a lo mejor le jala las orejas, pero busca de qué forma unirse para la siguiente hacerlo bien. ¿Y sabes cuándo no hay remedio para los equipos? No importa el plantel que tengan, cuando se rompe el vestidor. ¿Qué significa esto? Cuando se empiezan a dividir entre ellos, porque se vuelven el enemigo. Cuando empiezan entre ellos a separarse, a pelearse, a dejarse de hablar. Cuando se rompe el vestidor, ves a planteles de millones de pesos o de dólares que son incapaces de hacer nada. Si no me crees, busca la tabla general y mira dónde está el América en estos momentos. De los planteles más caros de México. Líder el año pasado, este año se rompe el vestidor con el técnico, hoy son último lugar. Con el potencial de ser líderes, van hasta el final. Y esto mismo pasa a veces en el matrimonio. Tienen el potencial con el Espíritu Santo de Dios, con el consejo de su palabra, de avanzar, de ganar, de quedar líderes del torneo, de vivir una vida feliz. Pero en vez de enfocarnos en el problema, hey, la pateaste mal, tiraste mal, no me la pasaste, nos empezamos a insultar, etiquetar, a enojar mutuamente, rompemos el vestidor, nos dejamos de hablar. Y Jesús fue claro cuando dijo: todo reino dividido contra sí mismo y toda casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, si siguen divididos y no entienden que no son el enemigo, por más que sigan viniendo no va a pasar nada hasta que no se enfoquen en el problema.
Yo quiero que te tomes unos segundos. No sé si alguien puede decirles allá adentro que le bajen un poquitito para que no distraiga a los de allá atrás, porque siento que está muy fuerte el volumen. Ahí andan viendo para adentro, dicen, pues si no está buena esta, a ver la de los jóvenes, ¿qué tal, verdad? Hoy es viernes de 2 por 1. Venga a la mitad y escucha la prédica que usted quiera. Algunos están anotando de las dos, ¿no? Mientras los jóvenes no aprendan del matrimonio, todo está bien, ¿no? O sea, porque para ellos sí, hay algunos que todavía les falta camino largo. Piensa en las últimas cosas que te han molestado de tu esposo o de tu esposa. Tómate unos segundos. De hecho, cuando acabemos este curso, a mí me gustaría mucho de alguna forma aplicar un curso que estoy tomando con Abby, con mi esposa, en videos, que te van llevando a hacer algunos ejercicios y ver de qué manera podemos hacer esto más dinámico, porque nos hemos dado cuenta que ayuda mucho, no solamente escuchar, sino dedicar ese tiempo para pensar, para anotar, intercambiar ideas. Y aunque yo los invito a que lo hagan en casa constantemente, ¿verdad? No sé si lo hagan, así que buscaremos que aquí tengamos ese espacio. Pero por ahora solamente dedico unos segundos y piensa en las últimas 2-3 semanas, cosas que te molestaron, actitudes. ¿Y qué hiciste al respecto? A lo mejor te callaste, te enojaste y no le hablaste. Le respondiste mal o le etiquetaste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo vimos al principio de la serie. ¿Quedarnos callados? No, díselo, pero sin iniciar una guerra en contra de él. Oye, ¿sabes qué? Creo que tendrías que haber mandado el pase al jugador de allá. ¿Sabes qué? Creo que la pateaste mal. Enfócate en el problema, sin romper el vestidor. Me molestó esta actitud. Como algún día les dije, habla de ti, no de la otra persona. ¿Cómo te sentiste? En vez de, tú nunca me hablas, me gustaría que me hablaras. Te mando mensaje y no me respondes, inútil, irresponsable. No lo etiquetes, no inicies una guerra. ¿Sabes qué? Me gusta que me respondas. No me gusta que me veas así. No me gusta que me digas así. Enfócate en el problema. Trata de visualizar como si fueran, digamos que podemos hacer 3 conos, ¿no? O 3 pelotas, o 3 globos, lo que tú quieras, tú, tu esposa y el problema. Y de separarlo. Imagina que son 3 globos. ¿Y qué es lo que hacemos a veces? ¡Pum! Mandamos el dardo contra nuestro esposo, ¡pum! Contra nuestra esposa. No, saca el globo del problema, aíslalo y aviéntale el dardo al problema. Y ponte de tarea para los siguientes días, ¿cómo puedo atacar lo que me molesta de mi esposo o de mi esposa sin atacarlo a él o a ella personal y directamente? ¿Cómo puedo enfocarme en el problema? ¿Cómo podemos aliarnos? Y es como si viéramos juntos el problema de lejos y decir, vamos a enfrentarlo juntos. En vez de decir, te voy a enfrentar a ti, que es lo que hemos estado haciendo. No son el enemigo. Prometieron y firmaron estar juntos, unidos para siempre, en las buenas y en las... Algunos dicen, sí, pues no sabía que tan malas, ¿verdad? Hasta que la muerte los separara. Hasta que se les olvidó que eran un equipo. ¿Estoy yo ilustrando mal, cómo se dice, haciendo alguna alegoría o algo? No sé ustedes, pero yo recuerdo que desde que Dios formó al hombre y a la mujer, Él los vio ante sus ojos como una sola carne. No sé si he leído otra Biblia, pero la que tengo en mis manos dice en Efesios capítulo 5 que el marido tiene que amar a su mujer como a su propia, porque nadie jamás aborreció a su propia, sino que la cuida y la sustenta, enseñando clara, explícita y directamente que la mujer es parte de su carne. Ahora, si yo estoy un día haciendo algo y me caigo de las escaleras y me rompo la pierna, imagínate que la mano pudiera hablar, diría, es bronca de la pierna, a mí qué me importa. Y si me golpeo la cabeza y no puedo pensar bien, y la otra mano dice, es bronca de la cabeza, a mí qué me importa. No, si una parte del cuerpo es afectada, todo el cuerpo es afectado. Tiene cáncer en el riñón, que se lo quiten y ya, dijo el corazón. No.
Porque por más bien que late el corazón, si empiezan a fallar otros órganos, bye bye corazón. Todos los órganos son importantes, todos los sistemas son importantes, todo el cuerpo es importante porque es una unidad. Y así habla la Biblia de dos, ¿cómo podemos decir? De dos organismos. Uno de ellos es la iglesia, 1 Corintios 12, otro de ellos es el matrimonio. Somos ante los ojos de Dios una sola carne. Entonces no es de que no me importa lo que le pase a él, allá su vida, allá la vieja loca, ¿verdad? Y no se la va a acabar, lo que le voy a hacer, se la voy a regresar, lo voy a castigar, ¿verdad? 3 meses sin intimidad para que se le quite. No. Le voy a quitar la tarjeta de crédito para que se le quite. No ganamos nada con esta dinámica, más que lastimar a parte de nuestro mismo. Y si una parte del cuerpo es afectada, es afectado todo el cuerpo. Entonces, tu esposa está mal, de alguna forma te va a llegar a ti. Tu esposo está mal, de alguna forma te va a llegar a ti. Por eso qué fascinante que después de hablar de los roles que cada uno tenemos que cumplir en nuestra estancia aquí en la tierra, inmediatamente después es cuando dice, hey, y no se olviden, su lucha no es contra sangre y carne. O sea, amar a tu mujer, respetar a tu marido no es opcional, pero lo dejarás de hacer si te olvidas que él y ella no son el enemigo. Entonces traten de hacer esto. Vuelves al ejemplo de los globos, esposo, esposa, y aislamos el problema. Ahora imagínate que están juntos viendo el problema. Y déjame decirte algo, alguien lleva ese globo llamado problema, y es Satanás con todo su reino. Si pudiéramos ver a los demonios operando en el mundo espiritual, nos uniríamos como pareja. Si los pudiéramos escuchar planeando cómo dividirnos, nos daría coraje y diríamos, nos vamos a unir más para que se le quite al infeliz. El problema es que no creemos de forma ya real en la vida diaria. A lo mejor sí creemos, pero no vivimos conscientes de que hay un mundo espiritual. ¿Alguna vez les pasó que agentes externos, llámale jefe de trabajo, vecinos, familiares, de alguna manera maquinaron mal en contra de ustedes, de sus hijos, de sus finanzas, de algo que compartían en común? ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Ahora, ¿eso los unió o los separó? Yo recuerdo perfectamente que cuando una de las épocas donde más nos unimos, Abby y yo, fue una situación similar, donde personas se juntaron a conspirar en contra nuestra, y esto nos unió como matrimonio, porque nos dimos cuenta que o estábamos unidos o no podíamos. Digo, siempre tiene que ser así, pero más cuando hay una conspiración en contra de nosotros. Como ahorita lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, está Rusia en contra de Ucrania, y Ucrania está buscando quién venga a unírsele y quién le ayude, porque dicen, yo solo no puedo contra este enemigo, contra este adversario. Ahora, querida familia, esto pasa todos los días y debería de molestarnos mucho y debería de llevarnos a unir nuestra relación más que nunca. Y a lo mejor no hemos hecho conciencia de lo real que es esto. Entonces hoy en esto nunca me lo había puesto a pensar así como tal, pero ya me estoy enojando de imaginar a los demonios y vamos a hacerle así y así, riéndose cuando peleamos, festejando, así como el rival cuando nos mete gol y ¿qué hace el equipo al que le anotaron? Se enoja y le echa más ganas cuando están unidos. A los que les gusta el fútbol del original griego, panbol, bueno, ayer o antier, Real Madrid iba perdiendo la copa más importante de todo el mundo, la Champions League, por un global de 2-0, contra uno de los equipos más millonarios en cuanto a inversión de todo el mundo, con Messi, Neymar y Mbappé en la delantera, perdiendo 2-0 en su propia cancha,
Y el equipo se unió y sin mucha técnica, pero a base de mucho esfuerzo, presionando, robaron 2, 3 balones, rebotes y metieron en cuestión de 25 minutos 3 goles y le dieron la vuelta al partido. Un equipo con un vestidor roto hubiera acabado perdiendo no 2-0, sino 4-5-0, como el Barcelona. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando un equipo está unido, se enoja. Y a lo mejor como ellos, sin muchos elementos, pero con mucho esfuerzo. Y así yo visualizo a los matrimonios cristianos, viendo al rival, al reino de las tinieblas, tratando de anotar, de destruirnos, de acabar con nuestros hijos, de acabar con nuestra salud, de saturarnos de estrés, de ansiedad, de problemas, de enojo, de amargura, de destruir nuestras finanzas, de echar a perder el plan de Dios, queriendo estorbar como Dios nos quiere usar, y solamente de imaginarnos platicando y nos tenemos que enojar y decir, no te lo voy a permitir más, y tomarnos de la mano y decir, y hacemos equipo y lo vamos a enfrentar y no se la va a acabar. Y viene la remontada de muchos matrimonios en el nombre de Jesús, a darle la vuelta al partido. Pero para que eso pase, se tiene que volver a cerrar, a unir el vestidor que está dividido. Y no vamos a hacerlo hasta que entendamos que no somos el enemigo. Voltéense a ver tantito a los ojos. Sé que para uno va a ser difícil. Ese marido gruñón, cabezón, terco, necio, duro, aún a pesar de todo eso, no es tu enemigo. Ahora voltea a ver a la señora. Yo sé que te da miedo voltearla a ver, pero a pesar de su imponente y amenazadora mirada de Apocalipsis y del carácter que se carga, no es tu enemiga, es tu aliado, es tu aliada. A los dos a veces les pueden fallar, retomando esta analogía, los pies, y nos equivocamos y jugamos mal, pero podemos ir al medio tiempo al vestidor con el técnico celestial, con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, y buscar su dirección, buscar a través de su enseñanza, de su palabra, de la oración, que Él nos guíe, y volver a salir al campo del rival, no como enemigos, peleándonos, echándonos una bolita, por tu culpa, y si hubieras, y si no hubieras, y decir, ¿sabes qué? Vamos a perdonar, y vamos a sanar, y vamos a olvidar, y vamos a restaurarnos, y vamos a darnos cuenta quién realmente está detrás de todo esto, y a ese es el que le vamos a dar con todo. Y así con el mismo ímpetu que se pelean, con ese ímpetu empiecen a clamar a Dios. Y así con esos gritos que escucha toda la cuadra, ¿verdad? Empiecen a alabar a Dios. Y así con esos ojos de rana saltona con los que se ven, así volteen a ver al enemigo y empiecen una guerra incansable en contra de él. Dios manda a Adán, Génesis 2:15, a que hiciera dos cosas: a que guardara, del original hebreo shamar, que significa cercar alrededor o cuidar, y a que sembrara, que trabajara la tierra. Y de igual forma en nuestra casa, en nuestro huerto, tenemos que trabajar, pero también tenemos que cercar, tenemos que guardar. Ahora, ¿por qué te cuento esto y qué tiene que ver con este punto? Cuando Dios interrogó a Adán, ¿a quién le echó la culpa a Adán? Es el primer ser humano en toda la historia que no entendió esta lección. Él tuvo que haber estado en esta prédica y no le hubiera pasado eso. Adán, ¿qué hiciste? Y tuvo que haber dicho, pequé, sí, mi esposa me dio del fruto y nos dejamos ambos seducir por la serpiente. En vez de eso, la mujer que me diste por esposa me lo dio. Inició una guerra en contra de Eva, y Eva no era el enemigo. Se equivocó, pero Eva no era el enemigo. Inclusive pudo haber dicho, mi esposa se equivocó, yo también me equivoqué, y el origen está en la serpiente.
La culpa no es del diablo, no se trata de, ay, pobrecita, la víctima, el diablo, ¿verdad? Ay, sí, una bruja por culpa del diablo y es un dragón por culpa del diablo. No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y que en la carne y separados de Dios hemos actuado mal, hablado mal, respondido mal, sí. Entonces claro que sí, por eso dije enfocarnos en el problema, pero ver contra quién es la guerra. Y Adán lo olvidó y señala a su esposa, en vez de ver quién es la primer persona que los engañó, que fue Satanás. Y comienza aquí el primer problema marital en toda la historia de la humanidad. Estoy completamente seguro de eso, porque antes de este punto no había entrado el pecado, ninguno se había equivocado jamás. Y siempre me he preguntado, ¿qué habrá pensado Eva cuando escuchó a su Romeo, romántico, infalible, impecable, decirle a Dios, es culpa de ella? Le rompió el corazón. Imagínate los ojos que le echó la Eva. Imagínate la plática post-huerto del Edén. Adán en la noche, ¿qué onda, Eva? ¿Se va a armar hoy o no? Ah, ¿qué le dijiste a Dios hace rato cuando te dijo que qué hiciste? En vez de decir, me comí el fruto, la mujer me lo dio, ¿verdad? Bien, me dijo mi mamá, no te cases con ese baquetón. No, Eva no podía haber dicho eso, no tuvo mamá. No. Yo no sé qué platicaron después, pero es la primera vez en que un hombre señala directamente a su mujer, porque olvidó o perdió de vista quién era el verdadero enemigo. Y Eva sí señaló a la serpiente, pues ni modo que culpar a Adán, ¿no? Digo que a veces como que de ahí aprendieron las mujeres y dijeron, no ganamos mucho culpando a la serpiente, de aquí en adelante el marido es culpable de todas las cosas, aunque haya sido la serpiente. El punto es que los dos tenemos que entender contra quién estamos peleando y ponernos la armadura de Dios y enfrentar la guerra contra quien realmente es esa pelea. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, vamos a verlo más adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, dice la Biblia. ¿Qué es lo que se nos manda para poder resistir? Dos cosas, y quiero terminar con esto. Ser sobrios, que significa ser prudentes, y velar, que significa estar atentos. Esta palabra velar tenía más sentido en esa época, porque hoy en día, a menos que te dediques en la noche a cuidar algún lugar, puede que no alcances a comprender tanto el alcance de la palabra. En ese entonces las ciudades tenían en cada esquina una torre donde había atalayas, cuyo trabajo era estar viendo quién venía a lo lejos, para que en caso de ver a un ejército invasor, tenían una trompeta con la que podían tocar diferentes sonidos para convocar a asamblea, a fiesta o a guerra. Y tocaban la trompeta y el pueblo en la madrugada se despertaba y se ponía en orden de batalla o salían corriendo según cuál fuera el caso. Pero si el atalaya se dormía y no avisaba, ¿qué es lo que sucedía? Que agarraban al pueblo dormido y el atalaya era responsable. Y lo que nos quiere decir la Biblia en esta analogía que se utiliza con esta palabra es que de igual forma tenemos que estar atentos, que en un sentido espiritual no nos podemos dormir, no físicamente hay que descansar, pero no podemos cerrar los ojos espirituales, y es lo que hemos hecho. Al convertirnos en el enemigo, nos dormimos y dejamos de ver al enemigo. ¿Y qué pasó? Se metió como el caballo de Troya y ahí está dentro de la casa dándole con todo. Se metió y nos dejaron pasar, ¿verdad? Y así, imagínate, ¿te acuerdas del caballo de Troya? Y así se metió y el caballo era tu esposo o era tu esposa y tú no te diste cuenta, ¿verdad? Que no era el enemigo y era todo lo que había adentro, y empezamos a pelearnos entre nosotros mientras el verdadero enemigo en el mundo espiritual allí está haciendo toda su bola de destrozos, porque no fuimos prudentes, o más bien en este caso,
porque no velamos, no estuvimos atentos en un sentido espiritual, no nos dimos cuenta y empezamos a atacarnos. Tu marido empezó a caer otra vez en el alcohol, con los cuates, medio desanimado. Y no es de que, ay, pobrecito mi borrachín, vengas que lo apapache. Tome su caguama, mi nene, ¿verdad? Pero era el momento de acercarte a hablar con él. ¿Qué tienes? Tú crees en Dios. Yo también, Él está con nosotros. Vamos a salir adelante de esta. Yo estoy contigo. No estás solo, lo vamos a lograr. Orar por Él. Orar en ese momento juntos. Claro que también exhortarlo, se amerita, ¿verdad? Pero para edificación. Pero rompiste el vestidor y lo atacaste. Borracho, volviste a lo mismo, mira nada más, qué vergüenza. Y no ayudó en nada. Tu esposa anda medio histérica los últimos días, medio de malas. En vez de equipo, mi amor, te veo medio histérica. ¿Cómo se lo digo sin que se ofenda? De entrada agarra la escoba y ponte a barrer. Mi amor, quiero decirte algo. Te veo, algo te está afligiendo, tu carácter no es el mismo. Me encanta cuando estás alegre y veo como que cómo te puedo ayudar y lo mismo, ¿no? Y vamos a orar juntos y vamos a resolver esto juntos. De alguna forma unirnos. Vieja loca, histérica, otra vez, está amargada la señora que no sé qué. Y rompimos el vestidor. De hecho voy a cambiar el título del mensaje, lo voy a poner: no rompas el vestidor. O cuando el vestidor se rompe, ¿verdad? Entonces se nos olvidó y el enemigo allá anda haciendo de las suyas. Dijo, no solamente ya lo metí al alcohol y la amargué, además rompí la relación. Pero creo que esta noche al reino de las tinieblas se le está cayendo el cantón, porque lo estamos desenmascarando, porque lo estamos identificando y es hora de unirnos y darle con todo. Amén. Vamos a orar. Dile ahí en tu lugar: Dios, te doy gracias por lo que he aprendido esta noche, por lo que nos has enseñado. Te pedimos perdón si hemos roto el vestidor de nuestro matrimonio y el equipo que portaba el mismo uniforme de repente se agarró a patadas y empezó a meter autogol. En vez de enfocarnos en los problemas técnicos, en que alguno de los dos nos siguió la indicación y decir, eso no dijo el coach, y buscar tu dirección, nos empezamos a pelear mutuamente y a atacar no al problema sino a la persona. Lo reconocemos como pecado. Ahorita con tu esposa, rodea su hombro con tu brazo, acércate al oído y dile: perdón si te he atacado de forma personal o si así lo has sentido. Hoy entiendo que aunque hay cosas que me molesten de ti y a ti de mí, no somos el enemigo. Y te pido no que me des una oportunidad a mí, sino que juntos se la demos a nuestro técnico celestial, de ponernos en orden y pelear juntos como equipo. ¿Aceptas? Y ahora acércate con tu marido y aun si él no te dijo nada, dile: acepto. Dale la mano, dile: trato hecho. Y si él no te lo propuso, dile: pues yo te lo propongo. Juguemos juntos. En el camino, sin duda alguna, seguiremos discutiendo. Seguirá habiendo desacuerdos y a veces jugaremos de forma distinta. Pero de hoy en adelante te propongo que, conforme a lo aprendido, tratemos de separar el problema de la persona y enfocarnos en las cosas que nos molestan sin atacarnos mutuamente. Hagamos la guerra contra Satanás. Juntos, tomados de la mano, díganle: Señor,
hoy que el enemigo ha sido desenmascarado, no estamos contentos con esto. Estamos enojados de saber que hay demonios alrededor nuestro que nos han querido destruir, que han querido acabar con nuestros hijos, que han querido arruinar nuestra relación, nuestra comunión contigo, el propósito que tienes para nosotros, y no se lo vamos a permitir. Díganle: Dios, nos unimos en el nombre de Jesús, como ese cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente, y tomados de tu mano, Señor, pelearemos contra el verdadero enemigo. Vamos a buscarte juntos y vamos a apoyarnos, y cuando haya cosas de la otra persona que nos molesten, en vez de romper la relación, nos acercaremos para exhortar, pero en amor, buscando la edificación y nunca la destrucción. Yo te pido que así sea hecho, Señor, que tú nos des la sabiduría, Dios, que tú nos guíes, Espíritu Santo, para traer restauración a nuestro vestidor matrimonial, y que nos podamos ver como esa sola y única carne que somos ante tus ojos. Que peleemos juntos, Señor, que avancemos juntos contra el verdadero enemigo, Señor, y que venga la remontada de la fe en nuestro matrimonio, y que aquellos que veían que cada vez iba cayendo más, dividiéndose más, desuniéndose más, se sorprendan y sea noticia, Señor, y puedan ver un avivamiento, un despertar en las relaciones, Señor, de los matrimonios de esta congregación, que hemos entendido contra quién es nuestra guerra, y de hoy en adelante Satanás y sus huestes son el único adversario. Pelearemos, discutiremos, pero no nos dividiremos. Nos mantendremos unidos, avanzando hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así sea hecho.